En el mundo de la música, hay artistas que no solo cantan canciones, sino que cuentan historias, transmiten emociones y construyen puentes invisibles entre generaciones. Joan Manuel Serrat es, sin duda, uno de esos nombres que trascienden el tiempo. A sus 82 años, su figura sigue envuelta en un aura de respeto, admiración y también de profunda melancolía. Porque detrás de la voz cálida que ha acompañado a millones de personas durante décadas, se esconde una vida compleja, llena de contrastes, decisiones difíciles y momentos que dejaron huellas imborrables. Nacido en Barcelona, en una época marcada por tensiones políticas y cambios sociales profundos, Serrat creció en un entorno donde la sensibilidad y la conciencia social no eran una elección, sino una necesidad. Desde joven mostró una inclinación natural hacia la música y la poesía. No buscaba la fama, buscaba expresarse. Y en ese intento de comprender el mundo, encontró su voz. Pero ese mismo contexto que lo formó también dejó cicatrices. Vivir en una sociedad fragmentada, en una época donde la libertad de expresión no siempre estaba garantizada, moldeó su carácter. Serrat aprendió desde temprano que decir la verdad tenía un precio. A lo largo de su carrera, Serrat no solo interpretó canciones, las vivió. Cada letra, cada melodía, llevaba consigo una parte de su historia personal. Canciones inspiradas en la vida cotidiana, en el amor, en la pérdida, en la esperanza, pero también en la desilusión. Porque si algo caracteriza su obra, es esa mezcla constante entre belleza y tristeza. La música fue su refugio. Sí, pero también se convirtió en una responsabilidad. El público esperaba de él autenticidad, profundidad, coherencia. Y Serrat nunca quiso decepcionar. Esa exigencia, tanto interna como externa, lo acompañó durante toda su vida. Con el paso de los años, Joan Manuel Serrat se convirtió en una figura central de la música en español. Sus canciones cruzaron fronteras, generaciones e ideologías. Pero el éxito tiene un costo. La exposición constante, la presión mediática, las expectativas del público. Todo eso fue construyendo una carga invisible. Serrat no era solo un artista. Era un símbolo. Y ser símbolo implica muchas veces renunciar a la privacidad. Detrás de los escenarios, lejos de los aplausos, existía un hombre que también dudaba, que también se cansaba, que también necesitaba silencio. Una sensibilidad que lo hizo único y vulnerable. Lo que hizo grande a Serrat como artista fue al mismo tiempo lo que lo hizo vulnerable como persona. Su sensibilidad. Era capaz de percibir matices que otros pasaban por alto, de convertir emociones complejas en palabras simples, de transformar lo cotidiano en poesía. Pero esa misma capacidad también implicaba sentir más intensamente. Las alegrías, sí, pero también las tristezas. A lo largo de su vida, Serrat experimentó momentos de profunda introspección. Momentos en los que la soledad no era una elección, sino una consecuencia. Llegar a los 82 años no es solo acumular experiencias, es también enfrentarse al peso de los recuerdos. En 2026, Serrat es consciente de todo lo que ha vivido, de los escenarios que ha pisado, de las personas que ha conocido, de las historias que ha contado, pero también de lo que ha perdido. Amigos que ya no están, etapas que no volverán, versiones de sí mismo que quedaron atrás. La nostalgia, en su caso, no es un sentimiento ocasional. Es casi una compañera constante. Cuando se habla de una triste noticia relacionada con una figura como Serrat, no siempre se trata de un evento concreto. A veces, la tristeza proviene de algo más profundo. El paso del tiempo, la fragilidad humana, la conciencia de que incluso las leyendas son vulnerables. En los últimos días, su nombre ha vuelto a resonar con un tono diferente, más íntimo, más reflexivo. No es solo preocupación por su estado, es una especie de reconocimiento colectivo, el de entender que estamos ante una figura irrepetible, cuya presencia no será eterna. Y eso, inevitablemente, genera una sensación de pérdida anticipada. A diferencia de otros artistas,
Serrat nunca ha sido excesivamente mediático en su vida personal. Siempre ha mantenido cierta distancia, cierto misterio. En esta etapa de su vida, ese silencio se ha vuelto aún más evidente. No hay grandes declaraciones. No hay apariciones constantes. Solo pequeños gestos, breves mensajes, señales que dejan entrever su estado emocional. Y en ese silencio, muchos encuentran una forma de comunicación más profunda que cualquier palabra. Es fácil hablar de Serrat como músico, pero este capítulo busca ir más allá. Habla del hombre que detrás de cada canción vivió intensamente, que amó, que perdió, que reflexionó, que cambió. Un hombre que, como todos, tuvo dudas, que enfrentó decisiones difíciles, que, en muchos momentos, tuvo que elegir entre lo que quería y lo que debía hacer. Y es precisamente esa humanidad lo que lo hace tan cercano. Desde sus inicios, Serrat no fue un artista neutral. Nunca se limitó a cantar por entretenimiento. Su música estuvo cargada de mensaje, de identidad y de posicionamiento. En momentos históricos complejos, especialmente en Spain, tomar una postura implicaba riesgos. Y Serrat decidió asumirlos. Uno de los episodios más recordados de su carrera fue su firme decisión de mantenerse fiel a sus principios, incluso cuando eso significaba enfrentarse a estructuras de poder. Esa coherencia le valió respeto, pero también le cerró puertas. Hubo momentos en los que fue cuestionado, censurado o incomprendido. Y aunque públicamente mantuvo la calma, esas experiencias dejaron huellas emocionales profundas. A medida que su fama crecía, también lo hacía la distancia entre su vida pública y su vida privada. El escenario lo elevaba, pero también lo aislaba. Las giras constantes, los compromisos profesionales, la exposición mediática, todo eso tenía un costo. Mantener relaciones personales estables se volvió más difícil. Los vínculos se tensaban, el tiempo escaseaba y la intimidad se volvía un lujo. Serrat, como muchos artistas, tuvo que aprender a convivir con esa dualidad. Ser amado por millones, pero sentirse solo en ciertos momentos. Con el paso de los años, Serrat enfrentó lo inevitable. La pérdida de personas cercanas. Amigos, colegas, figuras que formaron parte de su historia. Poco a poco fueron desapareciendo. Y cada pérdida no solo representaba una despedida, sino también un recordatorio del paso del tiempo. Estas ausencias no siempre se reflejaban en declaraciones públicas. Muchas veces se transformaban en silencios, en pausas, en canciones cargadas de nostalgia. Porque para Serrat, el duelo nunca fue un espectáculo. Fue algo íntimo, profundo, casi sagrado. Ser coherente puede parecer una virtud sencilla, pero en realidad es una de las decisiones más difíciles de sostener en el tiempo. Serrat eligió ser fiel a sí mismo, a sus ideas, a su forma de ver el mundo. Pero esa fidelidad implicó renuncias. Hubo oportunidades que no aceptó, caminos que decidió no tomar. Decisiones que, en términos profesionales, pudieron parecer arriesgadas. Sin embargo, para él, la integridad tenía más valor que el éxito inmediato. Y aunque esa elección le dio una identidad única, también le exigió pagar un precio emocional. Detrás de cada canción hay un proceso. Y en el caso de Serrat, ese proceso era profundamente introspectivo. No componía desde la superficialidad. Cada letra era el resultado de una reflexión, de una emoción, de una experiencia. Pero esa intensidad también generaba conflictos internos, dudas sobre su propio trabajo, exigencia constante, la sensación de no haber dicho todo lo que quería decir. Esa lucha interna, lejos de desaparecer con los años, se mantuvo. Porque el verdadero artista nunca se siente completamente satisfecho. A los 82 años, Serrat no solo mira hacia atrás, sino que también enfrenta una realidad inevitable. El tiempo. El cuerpo cambia. La energía no es la misma, la vida se vuelve más lenta, más reflexiva. Para alguien que vivió durante décadas en constante movimiento, este cambio puede ser difícil de asimilar. No se trata solo de una cuestión física, sino también emocional. Aceptar que ciertas etapas han terminado,
que ciertas posibilidades ya no están disponibles, requiere una gran fortaleza interior. Y en ese proceso, la melancolía se vuelve casi inevitable. En esta etapa de su vida, Serrat ha optado por el silencio. No como ausencia, sino como elección. Se aleja del ruido mediático, de la exposición constante, de las demandas externas. Ese silencio le permite reconectar consigo mismo, reflexionar, recordar, comprender. Para muchos puede parecer una retirada, pero en realidad es una forma de presencia diferente, más tranquila, más consciente, más auténtica. Hablar de tristeza en la vida de Serrat no es hablar de debilidad, es hablar de profundidad. Su obra siempre ha estado impregnada de una sensibilidad especial hacia la vida, hacia el paso del tiempo, hacia la fragilidad humana. Esa melancolía no es un accidente. Es parte de su forma de ver el mundo, y es precisamente esa capacidad de conectar con emociones complejas lo que ha hecho que su música perdure. A diferencia de muchas figuras públicas, Serrat nunca intentó construir una imagen artificial. No buscó perfección. No evitó los temas incómodos. No escondió sus contradicciones. Esa honestidad lo hizo cercano, real, humano, pero también lo expuso. Lo dejó vulnerable ante críticas, interpretaciones y juicios. Aún así, nunca dejó de ser fiel a sí mismo. Después de recorrer los orígenes, las luchas internas y las heridas invisibles que marcaron la vida de Joan Manuel Serrat, este último capítulo nos lleva al momento más delicado y humano de su historia, el presente. Un presente que no se define por el ruido, sino por el silencio. No por los aplausos, sino por la reflexión. Un presente que invita no solo a mirar a Serrat como artista, sino a entenderlo como un hombre que se encuentra en una etapa de balance, de despedidas sutiles y de profunda conexión consigo mismo. A sus 82 años, Serrat ha reducido significativamente sus apariciones públicas. Ya no busca los escenarios multitudinarios, ni la intensidad de las giras interminables. En cambio, ha optado por una vida más tranquila, más íntima. Este cambio no es una retirada abrupta, sino una transición consciente. El artista que durante décadas llenó teatros y emocionó a generaciones enteras, ahora se mueve en un ritmo distinto. Uno donde el tiempo se mide de otra manera. Donde cada día tiene un valor especial. Quienes lo han visto recientemente hablan de un hombre sereno, pero también introspectivo. De alguien que observa más de lo que habla, que escucha más de lo que responde. Y en esa actitud, muchos perciben algo más profundo, una especie de despedida silenciosa. Cuando se menciona una triste noticia en torno a una figura como Serrat, no necesariamente se trata de un acontecimiento concreto o dramático. A veces, la tristeza proviene de una realidad inevitable, el paso del tiempo. En los últimos momentos, su nombre ha vuelto a circular con un tono diferente, más delicado, más emocional. No hay confirmaciones alarmantes ni declaraciones impactantes, pero sí hay una sensación compartida, la de estar presenciando los últimos capítulos de una vida extraordinaria. Y eso, para quienes han crecido con su música, genera una emoción difícil de describir. No es solo preocupación, es también gratitud. Y en cierto modo, una preparación emocional para el inevitable adiós. Incluso en esta etapa, Serrat sigue siendo, ante todo, un artista. No necesariamente porque esté creando nuevas obras, sino porque sigue viviendo con esa sensibilidad que lo definió siempre. Observa el mundo con la misma profundidad. Reflexiona con la misma honestidad. Siente con la misma intensidad. Y aunque su voz ya no resuene con la frecuencia de antes, su esencia permanece intacta. Porque el arte, en su caso, nunca fue una profesión. Fue una forma de existir. A lo largo de los años, Serrat construyó algo que va más allá de la fama. Una conexión emocional con su público. Sus canciones no eran solo melodías, eran acompañantes de vida. Estuvieron presentes en momentos importantes, en alegrías, en pérdidas, en decisiones. Por eso, en este momento, el público no lo ve como una figura lejana, sino como alguien cercano. Las muestras de cariño, los mensajes, los recuerdos compartidos,
Todo eso refleja el impacto que ha tenido y demuestra que, aunque el tiempo avance, ese vínculo no se rompe. Uno de los aspectos más conmovedores de esta etapa es la forma en que Serrat parece enfrentar el paso del tiempo. No con miedo, no con negación, sino con una especie de aceptación serena. Ha vivido intensamente, ha amado, ha creado, ha influido. Y ahora parece dispuesto a contemplar todo eso con perspectiva. Esa actitud no elimina la tristeza, pero la transforma. La convierte en algo más suave, más humano, más comprensible. Hablar de Serrat es hablar de legado. Sus canciones seguirán siendo escuchadas. Sus letras seguirán siendo citadas. Su influencia seguirá presente en nuevos artistas. Pero su legado no se limita a la música. Es también una forma de entender el arte. Una forma de comprometerse con la verdad. Una forma de vivir con coherencia. En un mundo donde muchas cosas son efímeras, Serrat representa permanencia. En este punto, es importante recordar algo esencial. Serrat no es solo una leyenda, es un hombre en sombra, que ha sentido, que ha dudado, que ha cambiado, que ha tenido momentos de luz, pero también de sombra. Y es precisamente esa humanidad lo que lo hace tan especial, porque permite que las personas se identifiquen con él, que lo entiendan, que lo sientan cercano. Lo que ocurre alrededor de Serrat en este momento no es solo una reacción individual, es una emoción colectiva. Personas de distintas generaciones, de distintos países, de distintas historias, todas conectadas por una misma voz. Una voz que de alguna manera forma parte de sus vidas. Y cuando esa voz entra en una etapa de silencio, el mundo también se detiene un poco. Aunque la idea de despedida esté presente, es importante entender que no se trata de un final absoluto, porque lo que Serrat ha construido no desaparece, permanece en sus canciones, en sus palabras, en la memoria de quienes lo han escuchado. Y eso es lo que define a los verdaderos artistas, su capacidad de trascender. A lo largo de su trayectoria, Serrat no solo acumuló éxitos, construyó un relato que combina arte, compromiso, sensibilidad y humanidad. Un relato que ha sido compartido por millones de personas que, sin conocerlo personalmente, sienten que forman parte de su historia. En este punto, Serrat deja de ser solo un individuo para convertirse en símbolo de una época, de una forma de hacer música, de una manera de entender la vida. Y cuando alguien alcanza ese nivel, su presencia ya no depende del tiempo físico. En momentos como este, la memoria adquiere un valor especial. Las personas recuerdan dónde escucharon por primera vez sus canciones. ¿Qué momentos de su vida estuvieron acompañados por su voz? ¿Qué emociones despertaron sus letras? Esa memoria no es uniforme. Cada persona tiene su propia versión de Serrat, su propia conexión. Y es precisamente esa diversidad lo que hace que su legado sea tan poderoso. Porque no pertenece a un solo lugar ni a una sola generación. Pertenece a todos. En esta etapa, el silencio de Serrat no es ausencia. Es significado. Es un silencio. Llenos de historia, de experiencias, de emociones acumuladas. Un silencio que invita a escuchar de otra manera, a recordar, a reflexionar. En un mundo donde todo es rápido, inmediato, ruidoso, ese silencio tiene un valor casi revolucionario. Nos obliga a detenernos. Y en ese detenernos, encontramos algo esencial. La profundidad. Hablar de despedida suele generar tristeza. Pero en el caso de Serrat, esa despedida no es un final abrupto, es una transformación. Su presencia cambia de forma, pero no desaparece. Pasa de los escenarios a los recuerdos. De la voz en vivo a la voz interior. De la actualidad a la historia. Y en ese proceso su figura se vuelve aún más grande. Porque deja de pertenecer al presente inmediato y comienza a formar parte del tiempo sin límites. La influencia de Joan Manuel Serrat va más allá de la música. Ha contribuido a definir una identidad cultural. Ha sido puente entre generaciones. Ha dado voz a emociones que muchas personas no sabían cómo expresar. Su obra forma parte de la educación sentimental de millones de personas.
Y eso es algo que no se puede medir, pero sí sentir. En un mundo donde muchas veces se prioriza la imagen sobre la esencia, Serrat representa lo contrario: autenticidad. Nunca buscó encajar en moldes. Nunca sacrificó su identidad por aceptación. Nunca dejó de ser fiel a sí mismo. Y esa coherencia, mantenida durante décadas, es una de las razones por las que su figura genera tanto respeto. Porque demuestra que es posible vivir con integridad, incluso en contextos complejos. Uno de los fenómenos más sorprendentes en torno a Serrat es su capacidad para conectar con distintas generaciones. Personas que vivieron su auge en directo y jóvenes que lo descubren años después. Todos encuentran algo en su obra, una emoción, una idea, una frase que resuena. Y esa conexión intergeneracional es una de las formas más claras de permanencia. El legado de Serrat no es algo estático, no es un monumento que se observa a distancia. Es una semilla que sigue creciendo en cada persona que escucha sus canciones, que se inspira en su historia, que adopta su forma de ver el mundo. Y esa semilla se transforma, se adapta, se multiplica. Por eso, su legado no tiene un final. El significado de permanecer. Al final, todo se reduce a una pregunta esencial. ¿Qué significa permanecer? En el caso de Serrat, permanecer no es estar físicamente presente. Es seguir siendo relevante. Seguir siendo sentido. Seguir siendo recordado. Es formar parte de la vida de las personas, incluso en ausencia. Y eso es algo que solo logran unos pocos. Al cerrar este recorrido profundo por la vida de Joan Manuel Serrat, no queda la sensación de haber leído simplemente una historia, sino de haber acompañado a un ser humano en uno de los viajes más complejos que existen. El de vivir con intensidad, con sensibilidad y con una conciencia constante del paso del tiempo. Porque Serrat no es solo un artista, es una emoción colectiva. Es una voz que ha estado presente en momentos íntimos de millones de personas. Es ese susurro que aparece cuando las palabras no alcanzan, cuando el corazón necesita algo más que silencio. A lo largo de estos capítulos, hemos visto sus luces, sí, pero también sus sombras. Hemos entendido que detrás del talento existe una carga emocional, que detrás del éxito hay renuncias, y que detrás de cada canción hay una parte de vida que no siempre fue fácil. Y es precisamente eso lo que hace su historia tan poderosa. En un mundo donde muchas figuras públicas muestran solo la perfección, Serrat nos recuerda algo esencial. La belleza también está en la fragilidad, en las dudas, en los momentos de tristeza que, lejos de destruirnos, nos hacen más humanos. Su vida, a los 82 años, no es una historia de final triste. Es una historia de profundidad. De alguien que ha vivido con coherencia, que ha defendido sus valores y que ha aceptado cada etapa de su existencia con una honestidad poco común. Quizás por eso su música sigue resonando. Porque no habla de una vida ideal, sino de la vida real. Y en esa realidad, todos nos encontramos. Nos encontramos en sus letras, en sus silencios, en su forma de observar el mundo. Nos encontramos en esa mezcla de nostalgia y esperanza que define su obra. Porque al final Serrat no solo cantó para el público, cantó con el público. Una historia que no termina aquí. Aunque este relato llegue a su fin, la historia de Serrat no se detiene. Sigue viva en cada canción que alguien decide volver a escuchar, en cada recuerdo que se activa al oír su voz, en cada momento en el que sus palabras vuelven a tener sentido. Y eso es lo que distingue a los verdaderos artistas, su capacidad de permanecer, incluso cuando el tiempo avanza. Ahora queremos escucharte a ti. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia ha conectado contigo de alguna manera. Tal vez te ha hecho recordar, tal vez te ha hecho reflexionar, o quizás simplemente te ha acompañado durante unos minutos de calma. Y eso es lo más valioso. Por eso, queremos invitarte a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias como esta. Historias profundas, humanas, llenas de matices. Historias que van más allá de los titulares y buscan entender a las personas detrás de la fama. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Cada publicación está pensada para ofrecerte algo diferente. Análisis, emoción
y una mirada más cercana a las vidas que muchas veces vemos desde lejos. Déjanos tu comentario. ¿Qué significa Serrat para ti? ¿Hay alguna canción que haya marcado tu vida? Tu opinión es importante y enriquece esta comunidad. Comparte este contenido con alguien que también haya crecido escuchando a Serrat, o con alguien que necesite descubrirlo. Porque hay historias que merecen ser contadas y también compartidas. En un mundo lleno de información rápida y superficial, que hayas decidido quedarte hasta el final tiene un valor enorme. Significa que buscas algo más. Más profundidad, más significado, más conexión. Y ese es exactamente el espíritu de este canal. Seguiremos creando contenido para personas como tú. Curiosas, sensibles, interesadas en entender no solo lo que sucede, sino por qué sucede. La vida pasa, las etapas cambian, las voces, tarde o temprano, se vuelven más suaves. Pero hay algo que permanece: las emociones, los recuerdos, las historias que nos marcaron. Y Joan Manuel Serrat es, sin duda, una de esas historias. Nos vemos en el próximo contenido.